Estamos en contacto con el doctor Antonio Gustavo Gómez desde Tucumán. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Mario? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos por ahora perfecto, así que celebremos este avance técnico que estamos obteniendo a través de Skype. Bueno, me alegra. De verdad me Bueno, alegra. a ver si yo entendí bien, porque hubo un fallo allí muy importante, pero antes de meterme en el fallo querría para los oyentes que ignoran esto y para que vos me corrijas, en Tucumán habría dos conjueces, Jorge David, yo lo he sintetizado el nombre, pero Jorge David y Hernán Frías Silva, de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en un hecho que yo califico, no lo calificás vos, de vergonzoso, confirmaron la falta de mérito de 3 hombres imputados por lavar dinero proveniente de la organización criminal que encabezaba Rubén Ale, que ya está condenado por trata de personas, lavado de activos o fue condenado. Y la Cámara Federal de Casación respaldó la apelación tuya, del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, dado que eran jueces subrogantes con mandatos vencidos. O sea que jueces subrogantes con mandatos vencidos levantaban prácticamente la posibilidad de investigación sobre esta gente. ¿Por qué no nos lo explicás vos que estás sobre la materia? Si lo entendí Bueno, bien. sí, lo has descrito perfectamente. En realidad te faltó el broche de oro diciendo en todos lados se cuecen habas. Ajá. Porque la verdad el problema de las designaciones de los jueces no únicamente se da en Comodoro Pi, como nos acostumbra a ver la prensa porteña, Claro. sino que también hay muchos designados en el interior del país en donde hay magistrados que tienen mandatos vencidos, hay magistrados que están de licencia y aparecen firmando acordadas. Y en el caso puntual de Tucumán teníamos 2 conjueces designados por el Senado de la Nación, cuyo mandato se le había terminado. Nosotros tenemos un problema bastante particular y es que hay muchos cargos vacantes en Tucumán. Ujú. Y había que resolver este caso donde nosotros queríamos avanzar en el lavado de dinero que se obtenía en la asociación ilícita que encabezaba Ale, utilizando prostitución y casos como, involucrado incluso en casos como el caso de la señora Susana Trimarco, que busca siempre su hija. Ujú. Así que quisimos investigar el tema lavado de dinero, avanzamos muy bien, la prueba fue muy importante la que aportamos, pero el juez de primera instancia nos dijo que no. El fiscal apeló, vino a la Cámara Federal y nos encontramos con la sorpresa de que estos magistrados que ya tenían el mandato vencido resolvieron no hacer lugar a nuestro pedido. Ahí yo interpuse un recurso de casación y la Cámara Federal de Casación, que funciona en Comodoro Pi, Ujú. nos dio la razón y nos dijo claramente de que, bueno, que era tremendo lo que había ocurrido, que era un acto que no se podía imaginar dentro del campo del derecho y que definitivamente no solamente no podían haber firmado estas sentencias, sino que además las firmaron entorpeciendo la actividad del Ministerio Público que quería avanzar en la investigación. Claro. Esta- Así que a partir de ese momento hemos retomado la causa y ya estamos insistiendo en el pedido de declaración indagatoria de varias personas involucradas, entre ellas un tal Bestani, que era el más cercano al clan Ale. Ujú. ¿Y vos pensás que digamos, la actitud de los conjueces, Jorge David y Hernán Frías Silva, es fruto de una mirada técnico-jurídica o, en definitiva, tiene otro componente que uno sospecha podría ser el dejar hacer a la actividad ilícita del lavado de dinero? No, yo la verdad es que creo que en muchas partes, insisto, del país estamos padeciendo una situación de desesperación por la falta de jueces. Ujú. Vos sabés que a consecuencia, yo desde julio del año pasado, que le vengo mandando un oficio a la ministra de Justicia,
al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema, advirtiendo de que el mandato de estos dos conjueces se vencía y que necesitábamos urgentemente un juez designado con acuerdo del Senado porque teníamos 3 vacantes en la Cámara Federal. Claro. A mí me da la impresión de que en realidad se trató de un acto desesperado para poder cubrir estas ausencias. Y de hecho el mismo día que sale la sentencia le dan el acuerdo y designan a un nuevo, previo concurso, a un nuevo juez en la Cámara Federal de Tucumán. Es decir, estos dos magistrados, Jorge Enrique David y Hernán Frías Silva, inmediatamente dejaron, a partir del fallo, dejaron de trabajar, no firmaron ni más ningún expediente, y ahora tenemos que ver qué hacemos con más de 30 recursos de casación y recursos extraordinarios que hemos interpuesto nosotros, porque no firmó únicamente esto, sino que firmó muchos otros fallos, ¿no? Ajá, y todos esos fallos serían nulos en este caso porque estarían atribuyéndose facultades que ya no tenían. Sí, por lo menos desde mi visión sí, desde la visión de la Cámara de Casación sí. Muchas veces pasa también que la Corte Suprema, y eso lo vamos a ver en los recursos extraordinarios que he presentado, dice, bueno, por seguridad jurídica le vamos a dar validez a estos fallos, pero estos muchachos no firmen más. Uh-huh. Ha ocurrido ya incluso en casos que se han discutido mucho en Buenos Aires. La verdad es que a mí no me parece bien. Yo creo que si es nulo, es nulo. Claro. Pero también es cierto de que los letrados, los abogados de la zona, incluso los defensores oficiales, tratan de no hacer estos planteos, o al menos nunca los he visto impulsar este tipo de recursos en defensa de sus propios clientes o sus propios defendidos, ¿no? Uh-huh. Esto es otra cosa que también, porque hay mucho temor reverencial, hay mucho temor de que si yo hago esto, ¿qué puede ocurrir con el resto de mis clientes y cosas por el estilo? La abogacía, en general, el ejercicio de la abogacía particular, no tiene las garantías que podemos tener nosotros en el Ministerio Público, uh-huh, para enfrentarse a los jueces. Y bueno, tenemos que cumplir ese rol. Y ahora, ¿por qué se da esta falencia? Porque en última instancia, vencido el plazo, por concurso tienen que llegar otros letrados a cubrir esos cargos. ¿Y por qué se dan estas vacancias cuando en realidad no habría inconvenientes, supongo yo, de tipo presupuestario ni ninguna otra cosa? No se llega a entender por qué no se cubren en tiempo y forma estas vacancias. A ver, a mí me parece que hay bastante de miopía. Y no solamente a cualquier partido gobernante, te lo diría yo. A ver, el macrismo, cuando se fue, dejó más del 30% de los cargos federales y nacionales de jueces, fiscales y defensores, los tenía vacantes y no propuso, se quedaron, los concursos no avanzaron. Es decir, una deficiencia muy importante, de la cual no se habla, porque en realidad ese mismo error lo repite el gobierno actual. Nosotros tenemos muchísimos cargos vacantes, y a mí cuando me dicen desde que el Poder Ejecutivo Nacional pretenden dominar la justicia y someterla, etcétera, yo realmente viendo los números, viendo los casos concretos, me cuesta creerlo, porque si quisieran dominar el sistema de administración de justicia, tienen el sistema de conjueces que con mayoría simple del Senado de la Nación podrían cubrir de un día para el otro todos los cargos que tenemos vacantes, sea de fiscales, sea de defensores, etcétera. Uh-huh. Así que hay mucho de, insisto, de miopía. No creo que se esté viendo exactamente el poder fabuloso que podría tener el oficialismo si cubren todas las vacantes que tenemos. El presidente en este momento está mandando pliegos al Senado de la Nación, pero también es cierto que se están dando acuerdos con cuentagotas, ¿no? Uh-huh. Te cuento que acá en Tucumán es realmente, son muchas las vacantes y trabajamos como podemos, porque hoy, por ejemplo,
de 5 cargos vacantes en el Ministerio Público Fiscal, solamente estamos trabajando 2. Claro. En la Cámara Federal, de 5 cargos vacantes de jueces de Cámara Federal, ahora han designado 1, pero había 2 nada más. El cargo de juez electoral de la provincia de Tucumán está vacante y está siendo subrogado por un juez de Santiago del Estero. Quiero decirte que me parece que si la intención fuese dominar la justicia de lo político, Claro. esta herramienta alguien se la está perdiendo. No sé. Es muy interesante, por las dudas tampoco lo digamos demasiado. No, en realidad nosotros queremos que el servicio de justicia se preste en tiempo y forma. ¿Qué representa esta sobrecarga para quienes están justamente resolviendo temas que cada tema siempre demanda un tiempo de estudio, de reflexión, de escuchar todos los argumentos, de leer todas las pruebas? Ese tiempo... lógicamente lo que va a hacer si hay menos personal es que se prorrogue, que se estire. ¿Cómo se hace para resolver esta cuestión en este contexto? Bueno, uno cae en la tentación de elegir atajos como por el cual vos me llevás, ¿no? Es decir, hacer designaciones de conjueces de modo ilegal. La verdad es que es un gesto de desesperación, yo te diría. Y no es lo correcto. Deberemos cargar sobre nuestros hombros los que tenemos cargos de titular y afrontar el doble de horario, el doble de tarea o el triple si es el caso para poder brindar un servicio de justicia. Cierto es también que lo penal tiene una afectación seria porque prescriben y se archivan muchas causas por falta de impulso, ¿no? Por falta de investigación. Claro. Y eso es muy lamentable porque hay casos de narcotráfico, hay casos de trata de personas, hay casos de lavado de dinero, que a veces no se tiene el tiempo suficiente para impulsarlas todas. Y bueno, pero no obstante... Por eso es decir, no prescribió la causa de Río Tercero donde estaba involucrado el expresidente Carlos Menem, recientemente fallecido. No prescribió por paso del tiempo, simplemente por falta de una investigación acelerada, una seria, pronta. Ahora, ahí no creo que sean problemas de falta de recursos judiciales, sino que me parece que hubo una intención de retrasar cualquier resolución de esa causa. La verdad que Córdoba también está padeciendo una situación parecida a la nuestra, con muchos cargos vacantes, ¿no? O sea, es general esto. Sí, en el interior del país, en el sentido de la justicia federal, tenemos muchísimas vacantes y hay nosotros ya hemos mandado muchos oficios pidiendo que se cubran, que se hagan los concursos. En Catamarca, por ejemplo, yo tengo un cargo de fiscal vacante con un juez federal designado en el Juzgado Federal número 2 de Catamarca y todavía no consigo que en la Procuración General ni siquiera se llame a concurso para ese cargo. La verdad que me parece que ahí tenemos un problema y es interesante verlo. También el tema periodístico, Mario, vos lo conocés mejor que yo, pero uno ve, por ejemplo, que ANSES intima a los jueces a que presenten su renuncia o que se jubile para jubilarse o que retiren el expediente de ANSES y continúen su cargo. Lo habrás leído por ahí en el convenio. Sí. Bueno, nosotros hicimos cuentas acá en Tucumán porque yo tengo la jubilación concedida y así muchos magistrados. Hicimos cuentas de Tucumán acá, de 16 cargos que tiene la justicia federal en Tucumán, solamente quedarían 3 titulares. El resto nos jubilamos y presentamos nuestra renuncia y nos vamos. O sea que quedaría vacante, acéfala quedaría la justicia en Tucumán si esto ocurriera. En Tucumán y en todo el país. En todo el país. Entiendo que esto puede tener un efecto, y si me manejo con esas mismas noticias periodísticas, en Comodoro Pi, que es donde por ahí se busca algún tipo de aceleración de los tiempos, pero o retardar los tiempos según se mire, pero el impacto que eso provoca en la justicia federal de interior no lo he visto descrito en ningún medio periodístico y es muy grave porque en el interior tenemos muchas causas, como este caso de Ale, de lavado de dinero.
O tenemos causas graves de delitos de contaminación ambiental, como los que se pueden estar dando en Entre Ríos, en Corrientes, en Santa Fe en este momento, donde la contaminación está siendo como una variable de ajuste para lavar dinero también. La UIF, la Unidad de Investigación Financiera, es querellante en causas penales por el tema de la quema de los campos y por el tema de los negocios agrícolas en Entre Ríos, porque se supone que detrás de todo eso hay una gran maquinaria de lavado de dinero. Y todo eso no puede avanzar si no tenemos designaciones y magistrados de modo adecuado. Claro. Vos nos planteás una situación que para nosotros resulta un poquito novedosa, porque en general aquí en Buenos Aires, no sé si es por el bombardeo mediático que sufrimos, sí, tenemos la idea de una manipulación muy fuerte por parte del poder político sobre la justicia, y ahora descubrimos con vos que en realidad podría ocurrir eso si tuvieran la habilidad de producir todas las designaciones correspondientes, pero que en realidad la justicia está más cerca de una acefalía, por lo menos en el interior, que de una manipulación por parte del poder político. Esto es un escenario distinto del que teníamos en la cabeza. Sí, al menos esa es mi visión, a partir, obviamente, del ejercicio diario de tareas y la visión y la conexión con el resto de fiscales en todas partes del país. Yo te pongo otro ejemplo. Vos sabés que yo soy de la Patagonia. Me inicié como fiscal federal en la provincia del Chubut ya hace unos 30 años atrás. Y en Comodoro Rivadavia, el cargo idéntico al mío, el fiscal de Cámara de Comodoro Rivadavia, está vacante hace 15 años. Ah, mío. Pero, ¿y cómo, por darte un ejemplo. ¿Y cómo funciona la justicia si no tiene fiscal de Cámara? ¿Cómo? Ahí me parece... Bueno, echando mano a subrogancias, echando mano a algún secretario que quiera trabajar, echando mano... es increíble, pero la cantidad de secretarios que en el marco del Ministerio Público asumen la calidad de fiscal sin acuerdo del Senado es muy importante. En Buenos Aires no se da porque hay una concentración de fiscales federales tan grave, tan importante, tan macrocéfala, que es casi imposible, pero nos falta un fiscal, ¿no? En La Rioja, por darte un ejemplo, necesitamos un fiscal que está vacante en La Rioja y tiene que viajar uno de Catamarca para cubrir ese cargo. Claro. Si vos nos tuvieras que decir, acá se habla de reforma judicial, si vos nos tuvieras que decir en qué debería reformarse la justicia en la Argentina, ¿qué idea nos tirarías con tu larga experiencia en la materia? ¿De qué se trataría una reforma judicial que pudiera realmente mejorar la prestación de este servicio? No, tal vez lo podríamos definir en dos partes. La primera tendría que ver con utilizar las herramientas que ahora tenemos y la segunda tendría que ver con mejorar las herramientas a través de los procesos legislativos. Utilizar lo que ahora tenemos. Por ejemplo, la justicia federal en general es muy reticente a avanzar a un sistema acusatorio. Los jueces no quieren ni aparecer en audiencias públicas, ni que le quiten el poder de la investigación de las causas penales. Ajá. Entonces, tenemos juicios para ser inmediatos, lo que nosotros llamamos infraganti, para que la gente lo entienda, aquellos que lo enganchamos con manos en la masa. Bien. La ley la tenemos, el código establece la posibilidad de hacer el juicio oral en términos 24, 48 horas, la persona se la detiene, se la juzga y se la condena en 2 días, en 3 si vos querés. Bueno. Hay una negativa apoyada en una ficción, pero hay una negativa generalizada en todo el país de parte de los jueces de implementar este sistema. Si yo tuviera la posibilidad de los juicios que tenemos infraganti en el caso de narcotráfico, por darte un modelo fácil de resolver, si yo lo pudiera hacer en una audiencia de 3 días, como está previsto en la ley, me sacaría rápidamente entre un 40 y un 50% del trabajo más importante de encima. Claro. ¿Y esa resistencia a qué se debe? ¿Por qué los jueces no querrían abordar esta problemática, resolver rápido, porque la justicia rápida es más justicia que si es lenta,
¿Por qué los jueces se resisten? Bueno, Mafalda diría por el palito de abollar ideología. Es decir, el tener el chupetín por el palito es una cosa muy importante también para la magistratura argentina. ¿Por qué? Porque acá viene la segunda parte que yo te decía recién de una actualización legislativa. Y consiste en esto. En Argentina tenemos un Código Procesal Penal Federal acusatorio donde solo en 2 provincias, Jujuy y Salta, los fiscales tienen a cargo la mayor parte del trabajo, todo lo que es la investigación, la acusación y el impulso de las causas penales donde los jueces ya no están investigando. Te estoy hablando de la justicia federal salteña. Sí. Y jujeña. Ahora bien, en el resto del país, ese Código Procesal Penal Federal no se aplica. Si la comisión bicameral que tiene a cargo la aplicación de este código nuevo se reuniera y dijera de buenas en primera, bueno, basta, en todo el país se aplica la misma ley, porque me parece que eso es lo más justo. Claro. Olvídenlo, ya tendríamos resuelto muy buena parte del problema, aún con las vacantes que tenemos. Hay falencias que no se están discutiendo desde lo político, hay falencias que no se están viendo desde el mundo de la prensa, por un poco de ombliguismo, porque bueno, como en Buenos Aires estos temas de las ausencias no son una cosa muy importante, no se ven, y hay falencias que tienen que ver con una protección a un sistema de poder donde los jueces se niegan a dejar la tarea de investigar y juzgar delitos, ¿no? Claro. ¿Vos crees que si se dieran esos pasos, la justicia recobraría un prestigio que en realidad uno no ve que tenga? Las encuestas no indican que el Poder Judicial sea un poder confiable como debería ser, porque la verdad es que no sé si el nombre poder sería lo correcto, porque el poder emergente en el plano de la justicia es el grado de confianza que yo como ciudadano de a pie tenga justamente en el sistema de fiscales, de jueces, en los cuales deposito cuestiones fundamentales de mi vida. ¿Vos creés que con estas medidas se recobraría el prestigio del Poder Judicial? Yo creo que sí, por el efecto vergüenza que le llamo yo. Es decir, ¿qué es lo que estaríamos hablando? De que si nosotros utilizamos un sistema acusatorio, como por ejemplo tenemos acá en Tucumán en la provincia, las audiencias serían orales a través del Zoom y cualquier ciudadano, cualquier periodista podría verlas. Claro. Podrían ver cómo se juzga estos casos infraganti o cómo se hacen las acusaciones para los casos más importantes y más graves. Todo eso es oculto, todo eso hoy es expediente, digital o papel, pero es expediente, y el ciudadano a pie no tiene acceso a eso. Si nosotros llegamos a transparentar esto, y porque nos da vergüenza, lo digo directamente, pero porque nos da vergüenza, mejoramos nuestras estadísticas, mejoramos nuestro trabajo, nos hacemos cargo de los errores que hemos cometido. Acá en Tucumán se han dado casos de femicidios, de mujeres que ya tenían 5 o 6 denuncias y que las habían archivado y que como se hizo la audiencia oral y pública, todo salió a la luz, porque el fiscal se vio obligado a ponerlo como un antecedente y la prensa, los familiares de la chica que habían no podían creerlo. Y el juez, que justamente no cumplió con su labor de proteger a esta mujer desesperada y que terminó muriendo, tuvo que pedir, presentó su renuncia y se quiere ir, porque si no lo someten a juicio político. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque la gente nos ve. Claro, claramente. El doctor Leandro Bacelo, que nos está escuchando, que te está escuchando en este momento, me dice que te pregunte si el problema no es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene un papel reducido a 1/3. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura solamente presenta concursos, analiza concursos, prepara las ternas y se las manda al presidente para los cargos de jueces federales, sean de Cámara, de tribunales orales o de primera instancia. Pero exactamente reflejo tenemos en el marco del Ministerio Público, donde tenemos
un sistema de selección distinto, pero también por concursos, y en el ámbito de la Defensoría Pública Oficial. Entonces, las culpas están compartidas y repartidas en un sistema tripartito donde cada uno obviamente debería hacerse cargo de sus obligaciones. Si vos me lo preguntás de esa manera, yo creo que el Consejo de la Magistratura es el menos responsable porque es el que está más en la vidriera. La gente nunca se pregunta, por ejemplo, qué está pasando con los concursos de los defensores oficiales públicos, que son muy importantes. Vos fíjate que un defensor oficial puede representar a la víctima, no solamente defender al acusado, sino que hay defensores oficiales de las víctimas. En Salta, por ejemplo, hay uno, en donde vos tenés, está trabajando casos de contaminación ambiental, y el impulso de esas causas penales como querellante lo lleva el defensor oficial de la víctima. Entonces, a ver, hay muchos más cargos de fiscales y defensores oficiales que no se activan por falta de concursos que los que puede haber en el Consejo de la Magistratura. Bien, bien, bueno, ya estamos con el límite de tiempo, te queremos agradecer muchísimo, te vamos a proponer como ministro de Justicia, no, perdón, eso es... Me querés poco, Mario, te aviso, me querés muy poco. No, realmente nos has dado una clase extraordinaria sobre la situación de la justicia en este momento, y no sé si querés agregar algo más, pero de mi parte te mando un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias por esta amabilidad que vos siempre tenés y por esta transparencia que yo creo que honra y mejora la imagen de la justicia y la verdad que haces honor al cargo que tenés. Gracias por los elogios, Mario, y bueno, te pido disculpas si por ahí nos derivamos de la causa inicial de tu llamado, que era el caso de lavado de dinero y estas designaciones, pero no sé, se me ocurre que por ahí el ciudadano de a pie ignora mucho de esto y vos has tenido la amabilidad de ponerlo sobre un tapete en Buenos Aires donde el interior pocas veces es escuchado. Muy Gracias. bien. Bueno, fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Chao, Gustavo. Mario. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.